En la última sesión estuvimos hablando acerca de los requisitos probatorios. Y dentro de esos requisitos probatorios vimos lo que era conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal. Vamos entonces a continuar con el tema y ya sabemos que hasta este momento, ¿cuáles son los requisitos para introducir una prueba en el proceso? Pero entonces aquí tenemos que hablar de este nuevo tema que es las etapas de la actividad probatoria. Es decir, la actividad probatoria, como cualquier actividad, se realiza por etapas y consta principalmente de estas tres etapas: producción, asunción y valoración. Una vez cumplidas estas etapas, la etapa de producción, la etapa de asunción y la etapa de valoración, uno puede mencionar que se ha cumplido la actividad probatoria. Vamos entonces a hablar de cada una de ellas: producción, asunción y valoración, la tercera. Empecemos por la producción. La producción es la primera etapa probatoria. Y inicia incluso antes de que inicie el proceso. De esta forma. La producción la vamos a dividir en 4 momentos o 4 fases. Esas 4 fases van a constar de averiguación, investigación, proposición, ordenación y práctica. Inicia desde antes de que inicie el proceso con la averiguación hasta en la mitad del proceso con la práctica. Entonces vamos a ver ese primer momento que es la averiguación. Esa averiguación o investigación es la etapa que se realiza antes del proceso. Cuando un cliente llega a la oficina del abogado, uno lo que hace es escuchar qué es lo que quiere el cliente. Él nos narra una historia de la vida real y nos cuenta cuál es su problema, qué es lo que le ocurre a esa persona. Usted en ese momento, utilizando los conceptos técnicos del derecho, entonces usted le dice, entonces lo que podemos hacer es esto. Entonces llega una persona a decir, vea, lo que pasa es que mi esposa me fue infiel y yo ya me quiero separar de ella porque esta situación no me convence. Entonces, ¿qué hace el juez? El abogado, perdón. Lo que hace el abogado es utilizar ese conocimiento y decirle, listo, vamos a hacer un proceso de divorcio. Pero para hacer ese proceso de divorcio, yo tengo que presentar las pruebas de esa causal. Usted me dice que ella le fue infiel, o sea que vamos a utilizar la primera causal, es decir, las relaciones sexuales extramatrimoniales. ¿Qué pruebas podemos conseguir al respecto? Entonces él dice, no, es que la vieron saliendo con unas personas. ¿Quién la vio? Listo, ese testimonio de esa persona me sirve. No, es que en unas cámaras de tal parte. Listo, vamos a ver si podemos auditar las cámaras de ese establecimiento. No, pero es que la cámara se instaló ilegalmente. Bueno, entonces ese no se puede utilizar. Entonces, la primera etapa, esa etapa de investigación, es la etapa donde el abogado se va a encargar de recaudar todas las pruebas que necesita para presentarlas dentro del proceso. Cuando usted mira un proceso penal, el proceso penal generalmente está diseñado de la siguiente forma. Usted tiene 2 etapas en el proceso. Esta primera etapa la vamos a llamar la etapa de investigación. En esta etapa, generalmente tiene una duración de 180 días, prorrogables por 180 días más. Es decir, que esta etapa puede llegar a durar 1 año. ¿Esa etapa qué es? Es como la fiscalía, el tiempo que tiene la fiscalía para encontrar las pruebas. En la segunda etapa del proceso, vamos a llamarla ya el juicio, esa etapa va a iniciar con un acto
que se llama, acá en esta parte, resolución de imputación. Uy, esta resolución de imputación se da cuando la fiscalía, en este punto, logra encontrar todas las pruebas que requiere. Y a partir de ese momento, cuando ya tiene todo un material probatorio que encuentra acá, en esta etapa, entonces va a presentarle al juez esas pruebas mediante una resolución de imputación y decirle, voy a imputar a esta persona porque encontramos estas pruebas y entonces descubrimos que esa persona puede ser el supuesto criminal. Y a partir de ese momento en adelante, inicia la etapa de juicio, desde acá hacia adelante, la etapa de juicio en la cual se hacen valer esas pruebas presentadas por la fiscalía. Entonces, en el proceso penal es el único proceso en el cual la etapa de investigación está regulada en tiempo y duración. En las otras ramas del derecho, como en civil, familia, comercial, laboral, etcétera, usted no tiene regulada esa etapa de investigación. Es decir, que es libre, que esa etapa es libre. ¿Cómo así que es libre? El abogado se puede tomar todo el tiempo que considere necesario para investigar todas las pruebas que requiera y presentar esas pruebas al proceso. Y entonces la pregunta viene acá. Pero entonces, quiere decir que se puede quedar en etapa de investigación toda la vida, infinito, no hay un límite temporal. La respuesta primera general, uno diría que sí, que no existe límite. Entonces, que puede haber, digamos, una etapa de investigación infinita. Sin embargo, si uno tiene en cuenta la prescripción, los términos de prescripción, entonces no es una etapa infinita. Usted tendrá tanto tiempo como tiempo de prescripción haya. Ejemplo. En el ejemplo que les ponía ahorita para el divorcio, para esa causal en específico, las relaciones sexuales extramatrimoniales, la persona cuenta con un año para demandar desde el momento en el que se enteró que se generaron las relaciones sexuales extramatrimoniales. Entonces uno puede decir que esa etapa de investigación puede durar un año, pero tiene ese año, entonces, la libertad absoluta de moverse y de mirar si consigue pruebas, si no las consigue, etc. Miremos otro ejemplo. Un proceso de reivindicación de bien inmueble, es decir, yo soy el dueño de una propiedad de la cual una persona me despojó y esa persona se encuentra poseyendo el bien. ¿Cuánto tiempo tengo yo para investigar y recaudar todas las pruebas que considere necesarias para llegar a ese proceso de reivindicación y lograr que me devuelvan el bien? El término que esa persona tenga para prescribir la cosa. Entonces, si es un bien inmueble, hablamos de que esa persona tiene 10 años. O sea que yo tengo 10 años para investigar. Si me excedo en eso, ya la persona puede presentar el proceso de pertenencia y hacerse acreedor al derecho real de dominio del bien que yo tenía. Entonces yo tengo que ser muy claro con que yo nada más tengo hasta el término de prescripción de los derechos o de los bienes que yo estoy peleando, que están en conflicto, para investigar. En el caso del proceso penal, les digo, está muy regulado específicamente en el Código de Procedimiento Penal, que es la Ley 906. Muy bien. Entonces, esa primera etapa de averiguación o investigación es la que le permite obtener información sobre los hechos que constituyen el objeto del proceso. ¿A quién le van a permitir obtener esa información? Al abogado que la va a presentar. Y como les dije, dentro del derecho penal, esa función le va a corresponder a la fiscalía que se encarga de investigar y que tiene un término y una reglamentación, pero eso no quiere decir
que la defensa no tenga que investigar, es decir, que no tenga que recaudar pruebas para demostrar que su cliente es inocente. O si van a proponer, digamos, un eximente de responsabilidad, entonces tendrá que recaudar las pruebas necesarias. Pero si vamos a la naturaleza del derecho penal, entonces nos vemos con que la obligación de investigar le corresponde a la fiscalía. La defensa podría literalmente quedarse callado, quietecito. ¿Por qué? Porque como en el proceso penal la idea es vencer la presunción de inocencia. ¿Cómo así? La persona se presume inocente, entonces si no se presenta ninguna prueba, si la fiscalía no logra encontrar ninguna prueba, esta persona es inocente. Si yo lo quiero condenar, tengo que demostrar o conseguir tantas pruebas para convencer al juez de que la persona no es inocente. Entonces, si la defensa se queda de brazos cruzados y no hace nada, no importa, entre comillas, porque quien tiene que hacer el ejercicio es la fiscalía, son los que tienen que investigar y son los que les toca hacer, digamos, la fuerza. Sin embargo, un buen abogado no se va a quedar quieto. Entonces, si usted va a decir que hubo legítima defensa, que la persona no podía, que hubo una coerción irresistible, etcétera, entonces usted tendrá que recaudar todas las pruebas suficientes. En las otras ramas del derecho, como es, por ejemplo, civil, familia, laboral, la investigación recae sobre ambas partes, no tiene una parte exclusiva o sobre la cual recae de manera exclusiva, como en el caso del proceso penal. Pero esta actuación le compete a ambos, es decir, si usted quiere ganar el proceso, sea demandante o demandado, tiene que conseguir la mayor cantidad de pruebas. Muy bien. Una vez concluida y recaudadas todas las pruebas necesarias para presentarlas dentro del proceso, se pasa a la segunda etapa, que es la etapa de proposición. En la etapa de proposición, lo que se va a hacer es coger todas las pruebas que usted había conseguido en esta fase y pedírselas. Es decir, usted coge esas pruebas y hace un memorial para dárselo al juez y decirle, señor juez, yo quiero que usted haga valer estas pruebas. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace mediante la demanda y mediante la contestación de la demanda. Si usted analiza el artículo 82, que trae los requisitos de la demanda del Código General del Proceso, se da cuenta de que dice que hay que identificar a las partes, el proceso, cuáles son las pretensiones, cuáles son los hechos. Y hay una parte donde dice las pruebas que se pretendan hacer valer. En ese acápite de pruebas, que está en el artículo 82 del Código General del Proceso, usted va a dividir ese acápite en dos. Las pruebas que usted va a presentar con la demanda, las que usted consiguió en la averiguación y que las va a hacer valer dentro del proceso, que generalmente son pruebas documentales. Entonces usted le dice, señor juez, yo le presento estas pruebas. Pero además de eso, usted también le va a pedir al juez que practique pruebas. Porque es que usted dentro del proceso tiene dos clases de pruebas que va a relacionar en la demanda. Las que usted presenta con su demanda y las que va a hacer valer o las que va a practicar. Entonces, por ejemplo, usted lo que tiene es a una persona que fue testigo del incidente. Entonces dice, señor juez, haga el favor de llamar a fulanito de tal para que rinda testimonio dentro del proceso sobre lo ocurrido tal día a tal hora. Entonces ahí tenemos la prueba documental que usted presentó y la prueba testimonial que usted va a hacer valer. Y eso vale para todos los medios probatorios. Entonces usted, cuando llega a la demanda, utiliza estos medios probatorios. Y entonces usted puede hacer valer todas las pruebas de cualquiera de estas clases que usted considere necesario. Entonces, por ejemplo, declaración o interrogatorio de parte, confesión, juramento, ¿sí? Testimonio de terceros, dictamen pericial, inspección judicial, documentos. Entonces usted lo que hace es proponerle al juez, señor juez, yo quiero hacer valer estas pruebas.
¿Por qué la vamos a llamar proposición? Porque es una propuesta. Usted lo que está haciendo es diciéndole al juez, a mí me interesan estos medios probatorios. Basado en estas pruebas, yo voy a argumentar lo que mi cliente me dice. Pero, ¿qué ocurre? Cuando usted completa la etapa de proposición, entonces pasa la bola al juez. Y entonces el juez debe analizar esas pruebas que usted está solicitando y analizar los requisitos. Entonces analiza de esas pruebas que usted le pidió si son conducentes, si son pertinentes, si son útiles o si tienen ausencia de prohibición legal. En ese caso, entonces, el juez hace su análisis y entonces toma una decisión, perdón, y ahí pueden ocurrir dos cosas. Si el juez considera que las pruebas se pueden hacer valer dentro del proceso, ordena que se practiquen. Pero si el juez considera que las pruebas no pueden hacerse valer porque no cumplen con los requisitos probatorios, porque vulneran alguno de los principios probatorios que ya vimos, o por cualquier otra razón jurídica, entonces el juez rechaza o niega la prueba. Esa negación implica que el juez debe motivar y debe decir cuáles son las razones por las cuales va a negar esa prueba. Por ejemplo, si la prueba es inconducente, yo le tengo que decir, esa prueba es inconducente por estas y estas y estas y estas razones, por lo tanto, no se puede hacer valer. Pero ahora bien, si el juez acepta la prueba, entonces pasamos a la etapa de ordenación. En esa etapa de ordenación es el momento en el que el juez decreta que la prueba es válida, es decir, que la prueba cumple con los requisitos probatorios y no vulnera ningún principio, y que por lo tanto se debe practicar la prueba. Entonces, este acto generalmente se lleva a cabo con un auto que se llama el auto de decreto de pruebas. En ese auto, el juez llega y dice, yo voy a decretar para que sean o tenidas en cuenta las pruebas que ya se presentaron como los documentos, o para que se practiquen las pruebas que todavía no se han hecho, pero que se van a hacer dentro del proceso, como los testimonios, las siguientes, y hace una relación de las pruebas. Con las que se va a practicar, debe incluso fijar la fecha y la hora de la audiencia para realizarlas, es decir, por ejemplo, para hacer el interrogatorio de testigos o para nombrar el perito. Muy bien. Y ahí pasamos al cuarto momento. El cuarto momento de la etapa de investigación, perdón, de producción, se llama la práctica. ¿Qué ocurre en este paso? Aquí ya estamos dentro del proceso. Ya se presentó la demanda y ya se presentó la contestación. Ya las partes pidieron las pruebas y ya las pruebas se ordenaron por parte del juez. Es decir, el juez ya revisó que las pruebas cumplen con todos los requisitos probatorios y entonces ahora a continuación va a hacer valer esas pruebas. Entonces se fija una fecha para realizar la audiencia en la cual se van a practicar. Y llegados a ese día, entonces se practica el testimonio, se nombran los peritos, etc. ¿Qué ocurre con las pruebas que usted presentó? En esa clase, en ese caso, perdón, no se realiza práctica, sino que se queda en la ordenación. En la ordenación lo que el juez hace es obligar a que las pruebas se incorporen al proceso y se dan como válidas. Entonces no tenemos etapa de práctica. Quiere decir que ese último momento solamente lo vamos a utilizar para las pruebas que es necesario practicar, como por ejemplo el interrogatorio de parte,
la declaración de testigos, el dictamen pericial, etc. Por ejemplo, el dictamen pericial implica, en la práctica, que yo nombre un perito. Es decir, que yo diga, fulano de tal, hágame el favor y venga y haga un estudio técnico sobre esta materia. Que el perito vaya al juzgado y se posesione del cargo. Que haga el análisis técnico sobre el asunto que se le pidió. Que escriba el dictamen pericial, es decir, los resultados de ese experimento o de ese análisis técnico. Y que luego lo presente al proceso y haga una sustentación de forma oral. Esa sería la práctica de una prueba pericial. En el caso del testimonio, la práctica implica que el testigo se desplace hasta el juzgado y que se le hagan unas preguntas. Entonces, por ejemplo, en el penal implica que le pregunta a la fiscalía, luego le pregunta a la defensa. ¿Sí? En el caso civil, el juez también puede preguntar. Entonces, el juez le hace preguntas, luego le hace preguntas al demandante, luego le hace preguntas al demandado. Esa es la práctica. Una vez que usted ha practicado las pruebas, es decir, que yo ya realicé todos los medios probatorios que me pidieron las partes, bien sea porque me los introdujeron con la demanda y la contestación, yo revisé la legalidad de esos documentos y los acepté para que ingresen al proceso, o porque me solicitaron que se practicaran unas pruebas, se miró la legalidad de las pruebas, fueron válidas, entonces se ordenó la práctica, se fijó la fecha de audiencia y llegados a la audiencia se practicaron esas pruebas. Entonces, a partir de ese momento, yo paso al segundo momento o a la segunda etapa probatoria, que se denomina asunción. La asunción es el ejercicio mediante el cual el juez estudia, asume el conocimiento. ¿Cómo así? En el caso del testimonio, lo que hace el juez es que él se centra a escuchar la pregunta, a escuchar al testigo. ¿Por qué a escuchar y a mirar? Porque, por ejemplo, las reglas de la experiencia nos dicen que una persona cuando empieza a sudar en frío, cuando empieza a gaguear, es más, por el lenguaje no verbal, usted puede determinar si la persona está mintiendo o no. Entonces el juez está atento a esas situaciones para determinar si la persona está mintiendo, está nerviosa, porque está nerviosa, está inventando, no está inventando. Entonces, para esas circunstancias, el juez tiene que estar pilas. Lo mismo ocurre con el perito. El perito tiene que saberse todas las respuestas. Tiene que contestar de una. Usted no puede corchar al perito que supuestamente realizó un estudio técnico de un tema. Sería ilógico pensar que entonces yo voy a, como perito, hacer un estudio, por ejemplo, sobre por qué se cayó el Space, y cuando me pregunten que qué materiales utilicé o qué instrumentos utilicé, empiece yo a gaguear. Entonces, espérese, ¿cómo así? ¿Usted por qué no sabe esa respuesta? ¿Sí? Entonces, todo eso es la parte de la asunción, la parte en la cual el juez escucha, él interioriza todo ese conocimiento. El elemento fundamental de la asunción es la inmediación de la prueba. ¿Cómo así? Que el juez esté presente en el momento en el que se practican las pruebas, porque eso es lo que le permite al juez ver, escuchar, percibir toda esa información que no solo es, por ejemplo, lo que la persona dice oralmente, sino su lenguaje no verbal. Si usted escucha una conferencia y la persona empieza a gaguear, ¿sí? Empieza a titubear con lo que dice, entonces dice, no, este tipo no sabe. En cambio, si usted ve a una persona que utiliza un lenguaje claro, que se desenvuelve bien entre las preguntas, que incluso ahonda en el tema, se sale, vuelve y entra, quiere decir que tiene un manejo pleno del mismo. Entonces, el juez es fundamental que esté presente. Si el juez no está presente en la audiencia de la práctica de la prueba, es decir, si no hay inmediación, quedamos jodidos. Porque entonces el juez no puede percibir todas esas circunstancias, además de la información que provee el perito o el testigo o esa prueba oralmente, sino que debe estar pendiente de todas las otras circunstancias que están en juego, ¿sí? Muy bien, entonces el juez ya escuchó la prueba,
ya estuvo sentado, ya asumió toda esa información, la absorbió toda. Por eso lo llamamos asunción. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? El juez hace un ejercicio, intelectivo y empieza a formarse un criterio sobre si la prueba debe ser creíble o se le debe otorgar credibilidad o no. Y después de que realiza ese ejercicio dice, esta prueba la voy a hacer valer, esta prueba no, esta prueba sí. Pasamos a la tercera etapa del proceso, de las pruebas, la tercera etapa probatoria, de la actividad probatoria, que es la valoración de las pruebas. El elemento fundamental de la valoración es la asunción, es decir, el juez para poder valorar tiene que haber estado presente y haber absorbido toda esa información que se le transmitió para que él pueda entonces valorar correctamente. Esa valoración implica que el juez le debe dar un valor a cada prueba. Debe regular o debe analizar, determinar cuál es el grado de convicción o de credibilidad que él le va a otorgar a esa prueba. Entonces, mediante el proceso de valoración, el juez va a concluir si los hechos materia de la controversia están probados o no. Por eso es que hablamos que el elemento esencial de la valoración es la asunción. Porque yo en el momento de valorar es en el momento en el cual le voy a dar credibilidad a las pruebas y voy a decir si esta prueba es cierta, si esta prueba es falsa, si a esta prueba no le voy a dar valor y a esta sí, entonces quien tiene la razón es tal persona. La forma como voy a resolver el conflicto es una de las frases famosas que yo les puse al principio de la clase, decía, dame la prueba y te daré el derecho. Es una de esas máximas del derecho. ¿Qué significa esto? Que yo con las pruebas puedo resolver el conflicto y puedo decir el derecho. ¿Sí? Decir el derecho es lo que traduce etimológicamente la palabra jurisdicción, jurisdictio, es decir, decir el derecho. Entonces, cuando el juez logra recabar todas las pruebas, las absorbe, las asume y luego las valora, puede ya ahora sí efectivamente tomar una decisión a favor o en contra. Por ejemplo, en el proceso penal, valora todas las pruebas. Y si no está totalmente convencido de que una de esas pruebas elimina el principio de inocencia, es decir, que le da la certeza total de que la persona es culpable, lo tiene que dejar en libertad. En el caso civil y familia y comercial y laboral es ligeramente diferente. Porque en ese caso, como yo no tengo una presunción de inocencia, aquí lo que ocurre es que el juez valora las pruebas y se hace una idea para darle la razón o a una parte o a la otra parte, pero debe tomar una decisión. El juez no se puede quedar y no decir nada. En civil se permite que si luego de valoradas las pruebas, el juez no logra tomar la decisión, es decir, el juez no está convencido de quién es el que tiene la razón, entonces le va a permitir al juez pedir pruebas de oficio. Como quien dice que si yo no le puedo demostrar a la persona, yo me puedo devolver desde la valoración, si yo no estoy convencido, yo me puedo devolver desde la valoración a la ordenación. Porque entonces, si la persona, si hacen falta más pruebas, si no hay razón suficiente para yo decir, tiene la razón el demandante o tiene la razón el demandado, entonces yo no me puedo abstener de fallar y no la tengo tan fácil como el juez penal que simplemente dice, toda vez que la fiscalía no pudo probar, entonces se declara que la persona es inocente. En este caso, el juez tiene la obligación de fallar y como le tiene que dar la razón a uno o al otro, se puede devolver a la ordenación y ordenar nuevas pruebas de oficio. Esas pruebas no se las pidieron las partes, son las pruebas que el juez considera que él debe practicar toda vez que
no fue suficiente con las pruebas practicadas dentro del proceso. Muy bien. ¿Quién tiene dudas al respecto hasta aquí? Muy bien. Nosotros tenemos un examen programado para el 31 de octubre. Perfecto, entonces, tenemos dos evaluaciones este semestre. Una es la del examen del 31 de octubre, que lo vamos a realizar de manera virtual, es decir, yo reservo una sala yo les habilito el examen en IUE Interactiva, usted ingresa y hace el examen. Y tenemos otra actividad. La otra actividad es que recuerden el Congreso de Derecho Procesal que se va a realizar en Plaza Mayor el 8 y 9 de octubre. Quien asista a ese congreso tiene en uno de los 15% de este semestre un 5 por su asistencia. El congreso lo realiza la Universidad de Envigado junto con otras tantas universidades porque hacen parte de la red interinstitucional de derecho procesal y tiene un costo de 130.000 pesos. Se puede pagar hasta el 8 de octubre, que es el día del Congreso. Si alguno está interesado, me puede escribir y yo le doy los datos como para hacer la inscripción. Las personas que no vayan a asistir al Congreso, entonces esas personas van a realizar un examen escrito similar al que vamos a hacer el 31 de octubre. Entonces, mientras que yo y los que vayan a ir estamos en el Congreso, yo le activo a los otros el examen en IUE Interactiva, usted ingresa con sus datos y realiza el examen y con eso completaríamos las dos evaluaciones del semestre para concluir con el parcial que sería a mitad o a final de noviembre más o menos, si no recuerdo mal. Entonces, hagamos una conclusión de lo que hemos visto hoy. La actividad probatoria va desde antes que inicie el proceso y es una de las funciones que tenemos los abogados, que muchas veces usted lo ve, por ejemplo, en series como CSI, donde están buscando que el pelo, que el ADN, que la cosita, que la otra, todo eso hace parte de la primera etapa y es antes del proceso. CSI es una serie que se trata de cómo la fiscalía, o en este caso la unidad especializada, averigua e investiga todas las pruebas para llegar a la acusación que posterior va a dar lugar al proceso y en un futuro a una condena. Entonces, cuando usted ve esas clases de series, usted dice, están investigando. O sea, todavía no ha iniciado el proceso, están en la primera etapa, en la etapa de producción. Llegados al proceso, empiezan otras diferentes etapas, desde pedir las pruebas, que se ordenen, que se practiquen, y luego cuando el juez las está asumiendo. Si usted recuerda alguna de esas películas donde se muestra un juicio, entonces usted recordará que llaman al testigo, por ejemplo, lo sientan en una silla al lado del juez y empiezan las partes a hacerle preguntas y el juez lo que hace es estar pendiente que no se vayan a hacer preguntas ilegales, pero lo que está es escuchando, mirando cuál es la actitud de esta persona, cuál es la actitud de las partes. Lo mismo hacen los del jurado, que son los que van a valorar esa prueba. Ellos están escuchando y mirando. Y después, cuando se termina el proceso, entonces se debe valorar todas las pruebas. Entonces, en el caso de las películas de Estados Unidos, los jurados se retiran, se van a una habitación aparte. Hay películas como, por ejemplo, una muy famosa que se llama 13 hombres en pugna, en la cual muestran cómo el jurado valora las pruebas. Entonces empiezan a decir, sí, pero es que mira que él hizo esto, no, pero es que mira que aquella prueba, mira que es que demostraron esto, mira que demostraron lo otro. Y al final de todo eso, de haber escuchado esa información, haberla asumido, se toma una decisión. Bueno, la persona es culpable.
o la persona es inocente. Entonces después sale el jurado y le da la decisión al juez. ¿Sí? En el caso colombiano, nosotros no tenemos jurados. Entonces el juez es quien hace todo ese ejercicio. Él escucha cómo se practican las pruebas, luego valora y dice, hombre, yo le voy a dar la razón a este o le voy a dar la razón al otro. ¿Por qué es importante esta carreta de las etapas probatorias? Porque cada etapa tiene unas reglas y unos momentos específicos. Les dije que la fiscalía tenía 180 días para investigar. Les dije que la persona normal en un proceso civil tiene hasta el término de prescripción de los hechos. Por ejemplo, los compañeros permanentes, si ya dejaron su relación, se dejaron o uno de ellos se murió o otro se casó con otro, los compañeros permanentes tienen 1 año para demandar, si no pierden los gananciales, es decir, lo que se haya conseguido entre ellos. Entonces usted tiene un término para hacerlo. Si lo hace por fuera de ese término, graves. Ahí ya no se puede hacer nada, perdió usted todos sus derechos. Incluso la valoración de la prueba, es decir, la forma como el juez le va a otorgar credibilidad y va a decir qué prueba tiene en cuenta o no, tiene unas reglas estrictas y específicas, que es el tema que vamos a ver a continuación. La forma como se valoran las pruebas. Es decir, que cada una de esas etapas tiene unos momentos y unas situaciones específicas. Entonces, cuando uno entiende cuáles son esos momentos y que cada etapa está regulada de una forma específica, entonces usted se da cuenta de por qué había un principio que se llama el principio de formalidad, que ese principio implicaba que se deben respetar esas etapas y que respetándolas se garantiza el debido proceso. Porque cada etapa está diseñada para que todas las partes puedan presentar sus pruebas y controvertir las que se lleguen en su contra. Y tienen términos para alegar, etcétera, etcétera. Entonces, realizar esas etapas probatorias de esa manera específica es lo que le garantiza a las personas sus derechos como el debido proceso, lo que le garantiza que haya una correcta administración de justicia. En los regímenes dictatoriales, por ejemplo, las decisiones se toman sin presentar las pruebas o con pruebas que no tienen valor suficiente. Entonces, por eso se generan esas decisiones polémicas en contra que se dan ahí. Bueno, muchachos, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a concluir la sesión de hoy con eso. Recuerden lo que les dije de los exámenes y los del Congreso. Quien esté interesado, por favor, me escribe ahí. Los dejo y se cuidan.